usted y yo nos preocupamos mucho por las obras, ¿o no? Y anteriormente en nuestra iglesia todos aprendimos a hacer cosas. Entonces usted era feliz haciendo cosas. Unos danzaban, otros brincaban, otros hacían muchas cosas, pero muy lejos del amor real hacia Dios. ¿Estamos? Hace 6 años yo le pedí perdón a toda la iglesia. Le pedí perdón a la iglesia en Santiago de los Caballeros, en Puerto Plata, en Inver, en Montellán, en la capital, en San Pedro, todas partes. Porque Dios me mandó a esta iglesia. Y en esta iglesia yo enseñé muchas cosas que me dijeron que tenía que enseñar. Y no me lo dijo Dios, sino los líderes de la época. Hoy entiendo que estamos enseñando lo que Dios dice que tenemos que enseñar. Estamos viviendo lo que hay que vivir. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Ha sido complicado? Bien. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a muchas cosas. Usted consideraba que por venir a poner la silla se iba a salvar. Que por hacer muchas cosas que hacía dentro de la iglesia se iba a salvar. Y nos tocó llevarlo a un convencimiento que usted pudiera entender que la salvación era solo en el nuevo nacimiento. ¿Estamos o no? Eso fue muy duro. Nosotros llegamos a tener reunión de 10 personas. Ustedes saben que antes reuníamos muchísima gente. Y llegamos a tener reunión de 10 personas. Y el enemigo acosándolo a uno a decirle, se equivocó, devuelvas. Y uno, no, para adelante. Y aquí estamos. Podemos estar menos. Pero hoy los menos que están convencidos. ¿De a qué nos llamó Dios? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por eso es que en este pasaje Pablo nos enseña que la justificación es por la fe y no por las obras, no por las cosas que aprendimos a hacer, sino es por la fe en Cristo Jesús y en su plan de salvación. Y ahí llevamos nosotros unos cuantos años. Un día, después de un rato, de muchos días, de muchos meses, decidí presentarle a la iglesia a los ancianos, tanto nacionales y luego los ancianos de nuestra iglesia local. Porque eso es lo que Dios dice. Por eso es que Dios dice, usando a Abraham como ejemplo principal de salvación inmerecida, Pablo argumenta que Abraham fue declarado justo por creerle a Dios antes de la circuncisión y la ley. Abraham es el ejemplo grande acerca de ¿qué? Del creerle a Dios. Abraham no era una persona que tenía una relación con Dios, que estaba enamorado de Dios, que hablaba muchas cosas. Era un hombre como usted y como yo, un pagano, adorador de falsos ídolos, de falsos dioses. Y un día Dios decidió ¿qué? Hacer lo mismo que usted hizo con usted y conmigo. ¿Estamos? Llamarnos. Decirnos, mío eres tú. ¿Estamos de acuerdo o no? El Señor dice en su palabra, en el Salmo 139, el Señor dice que mis ojos vieron tu embrión y yo te entretejí en el vientre de tu madre. Yo te hice. Mío eres tú porque yo te puse nombre y me perteneces. Y por eso cuando usted lee Ezequiel, Isaías, Daniel, etcétera, todos dicen esclavo, siervo de Jesús. En el Nuevo Testamento
con más vehemencia se dice Pablo, esclavo de Jesús. Pablo, preso en Cristo. Porque eso es lo que significa que Dios nos haya creado a imagen y semejanza y nos haya llamado y nos tenga aquí en esta iglesia sentados. ¿Estamos? Eso es lo que significa haber conocido a Cristo. Haber nacido de nuevo. Que como todos a veces somos niños traviesos. ¿Ah? Que queremos caminar antes de gatear y por eso nos caemos y nos maltratamos muchísimo en la vida. Pero Dios ha tenido misericordia de cada uno de nuestros corazones. Por eso Pablo argumenta que Abraham fue declarado justo por creerle a Dios antes de la circuncisión y la ley, estableciendo la fe como el único medio para recibir la justicia y el perdón trazado por Dios para la vida del ser humano. Abraham se encontraba en un mundo de pecado. Y yo de algo que estoy seguro es que usted y yo estábamos iguales. Y Dios allí descendió por nosotros. ¿Estamos? Y Dios nos ha dado demasiados ejemplos en su palabra. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 40, usted se da cuenta que el rey David, uno de los personajes destacados en el Antiguo Testamento, como Abraham, hombres de fe, hombres de credibilidad en Dios, se encontraba en una metáfora que habla Dios, se encontraba en un lodo cenagoso. Eso nos lleva a pensar que cada uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo, estábamos ¿dónde? En un lodo cenagoso. Llámese deudas, llámese problemas en el matrimonio, llámese problemas con sus hijos, llámese inseguridad, inadecuación, lo que usted quiera colocarle, ese es un lodo cenagoso. Y de esos lodos cenagosos uno no sale solo. Porque el mismo rey David en el Salmo 40 nos enseña que el que se mueve en ese lodo cenagoso, ¿qué le pasa? Se hunde más. Entonces el rey David nos enseña cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y él me sacó del lodo cenagoso, del fandango en que me encontraba, me alzó, me puso sobre la roca, enderezó mis pasos y luego puso cántico nuevo de alabanza en mi boca para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nos sacó del lodo. Unos habían acabado de llegar al lodo. Otros ya teníamos el barro por aquí. Pero para Dios, ni el que acabó de llegar, ni el que tenía el barro por aquí, fue difícil para él sacarlo y colocarlo sobre la roca que es Cristo Jesús. Enderezar esos pasos. Cristo fue el que se encargó de enderezar nuestro caminar. Y después dice que puso cántico nuevo de alabanza a Dios en nuestra vida. Esas son cosas extraordinarias. Y es lo que nosotros estamos mirando, y por eso es que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, nos encontramos con este pasaje que trata del tema de la justificación por fe. Eso es lo que el apóstol Pablo en este capítulo 3 va a enfatizar, en este capítulo 4 va a enfatizar mucho para nosotros. La salvación por fe. Entonces hablamos de Abraham. Abraham lo único que aprendió fue a creer. ¿Y a qué? Y a obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero seguía aferrado a su ¿qué? A su pecado. Abraham salió de
Salió de la tierra, de su parentela, de la casa de su padre, se fue, Génesis capítulo 12, y se fue. Y Dios le hizo una promesa que iba a ser padre de multitudes, y después le dijo que iba a ser papá de un hijo, y entró en unos conflictos Abraham terribles. Y ahí es cuando la mujer que no es ayuda idónea nos hace equivocar terriblemente. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso necesitamos una mujer que Dios la llamó ayuda idónea. Y es ayuda idónea. Y debe ser ayuda idónea. ¿Estamos? Pero Sara no se comportó así. Sara le dijo, Abraham, Dios se está quedando como malo. Llevamos 20 y pico de años esperando el hijo que nos prometió y ayudémosle un poquito para que no quede tan mal. Y entonces le dijo, tú vas y te acuestas con Agar. Cuando ella vaya a dar a luz, yo voy y recibo el niño en el canto y es hijo de crianza y ya le ayudamos a Dios un rato. Génesis 14, 13. ¿Estamos? Y entonces nace Isaac. No, ¿nace quién? Ismael. Y Dios le había dicho que era con quién el hijo, con Sara. Pero Sara le ayudó mucho a Abraham. Le dijo, acuéstate con Agar. Y él le hizo el favor a Sara, acostarse con Agar. Y después, cuando ya tiene 90, 100 años, se le vuelve a aparecer Dios en Génesis 17, le dice, Abraham, camina delante de mí, sé perfecto. En Génesis 15, Dios vuelve a hablarle a Abraham acerca del hijo. Y Abraham le dice, Señor, no me prometa más cosas, porque ya yo estoy muy viejo. Y al fin y al cabo el que va a heredar en mi casa es el hijo del Gamacén, el hijo del mayordomo, porque yo no tengo problema. Y el Señor lo saca en Génesis 16 y le cuenta otra vez lo mismo, cuenta las estrellas. Y él levanta la mirada y dice, no se pueden contar. Cuenta la arena, tampoco. Así va a ser tu descendencia. Y ya tenía 100 años. No pudo cuando tenía 75, ahora tiene que hacerlo cuando tiene 100 años. ¿Es difícil o no es difícil? Muy complicado. Y sin embargo, entonces, Dios le da un hijo con Sarai. Porque allí es donde usted tiene que aprender que para conocer, que para poder entender todas las cosas hay que conocer a Dios. Y que para conocer a Dios tenemos que saber sus atributos. Ahí estamos mirando nosotros la soberanía de Dios, estamos mirando su inmutabilidad, que quiere decir que no cambia. Después de 24 años vuelve y le dice, Abraham, cuenta, vas a ser padre de multitudes. Y usted tiene muchas promesas de Dios que no las ha movido en su corazón. Por eso, el Señor ilustra este tipo de tema, que la justificación es por fe. Él lo ilustra con dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel, mucho más que otros personajes del Antiguo Testamento. Luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta en el Evangelio según Mateo capítulo 22, versículo 42, y preguntó y dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Creemos que en esos días la gente pensaba que
que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Aquí pues Pablo usó estos dos ejemplos. Y por eso los personajes del Antiguo Testamento como ilustración para buscar sus declaraciones en el capítulo 3 y poder nosotros hoy entender capítulo 4, que es la manifestación sublime del amor de Dios para nosotros. Es lo más grande que Dios ha querido hacer por nosotros. Quizás muchos de ustedes cuando leen en el Antiguo Testamento acerca de Abraham no le ponen cuidado a lo que están leyendo. Pero es el nacimiento de una nueva nación. Es el nacimiento de una nueva raza. Es la consolidación real del amor de Dios por una nación que Él dice que es una nación especial. Por eso es que nosotros, en este estudio, en el tema de hoy, vamos a desarrollar 3 puntos. Ya después de todo lo que hemos hablado, eso es muy rápido. Y ya estamos en el camino que tenemos que estar. Entonces dice, el primer punto, Abraham no fue justificado por las obras. Va del versículo 1 al versículo 5. La bendición del perdón, y va del versículo 6 al 8, y la fe antes que los rituales, que va del versículo 9 al versículo 2. La fe siempre ha sido el camino de la salvación. Muchos piensan que antes la gente se salvaba por obras y ahora por gracia. Ese es el pensamiento de muchas. Pero el hombre nunca se ha salvado. El hombre siempre ha contado con la gracia y la misericordia. ¿Vamos? Las personas que logran pensar que algunos se salvaron por las obras son aquellos que viven pensando y desarrollando obras en su mente y en su corazón, buscando lo que nunca van a encontrar a través de. Porque la salvación nunca la va a encontrar usted en ese caminar, si no es con Dios. Usted tiene que lograr entender en su mente y en su corazón que la salvación no es por obras humanas. ¿Estamos? Algunas iglesias aprovechan todo este desconocimiento que hay y entonces presionan a las personas a que pretendan vivir por obras. Entonces los llevan a sostener muchas cosas, pero nunca van a vivir la experiencia de lo que Dios tiene para su vida. Pero la Biblia demuestra algo poderoso. Dios siempre ha salvado por fe. Dios nunca ha salvado por obra. Para probarlo, Pablo usa a Abraham, el padre de la fe, el ejemplo máximo. Lo usa. Abraham no fue salvo por las obras. Abraham no fue salvo porque sacó a Lot de Sodoma y Gomorra antes de morir. Abraham no fue salvo porque quiso negociar con Dios el que no acabara con Sodoma y Gomorra. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Señor, y si hay 50, bueno. Dice el Señor, si hay 50, yo los perdono. Y Abraham como que se queda pensando y dice, Señor, y si hay 40 nomás. Y el Señor le dice, también yo los perdono. Y Abraham se devuelve y le dice, Señor, ¿y si hay 30? Y eso se parece a cualquier tipo de negocio que usted quiere hacer con Dios. No. Señor, ¿y si hay 10? ¿Y si hay 5? Y el Señor le dijo, ve, vaya y saque a Lot. No hay nadie bueno. No hay ninguno bueno. Va y saca a Lot.
El hombre tiene que pensar en eso. Ahora Pablo no está presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancelaba el Antiguo Testamento y dejaba al judío flotando en el mar de la vida. No, el Señor no hizo eso. El Señor sigue y sigue esperando que Israel haga lo que Él le pidió. El Señor sigue esperando que el pueblo de Israel salga a predicar el Evangelio. El Señor no es un Dios inmutable, no es un Dios que cambia. El Señor es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo eso nos lo manifiesta Él en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento y ve las grandes guerras que Dios salvó para salvar al pueblo de Israel, usted se da cuenta que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y es inmutable, porque le está cumpliendo a Abraham con una promesa que le dio cuando la tierra estaba vacía, pero Dios le dijo que le iba a entregar la tierra vacía. Y Dios le ayudó a sacar a toda la gente. Pero el hombre comenzó a inclinar su corazón a sus propias decisiones. Dios le dijo en Éxodo que no hiciera alianzas ¿con quién? Con nadie. ¿Y qué hacían? Veían un rey rico y entonces decían, ese nos va a diezmar, nos va a pagar impuestos, perdonémoslo y dejémoslo aquí con nosotros. Ahora, ¿quiénes son los que atacan? Esas personas que Dios les dijo un día que habían que terminar. ¿A usted quién es el que lo ataca permanentemente? El pecado que Dios le dijo que tiene que abandonar, ¿o no? Estamos en el mismo proceso. Es igual. Por eso el apóstol Pablo le habla en la iglesia en Gálatas y le dice, el que robaba ya no robe más, el que adulteraba ya no adultere más. Dios nos dice que tenemos que abandonar el pecado porque el pecado nos va a llevar cautivos a la muerte espiritual, a la separación con Él, de Él. Pero como no hay evidencias momentáneas, ¿usted qué hace? Lo que muchos dicen. No, eso el Señor todavía se demora. Hay jóvenes que uno les va a compartir el Evangelio y dice, eso es para cuando yo esté, ¿qué? Viejito. Y la gente cree que uno llegó a la iglesia viejito. No. Aquí uno llegó joven. Y si nos hubiéramos puesto a esperar ser viejitos para llegar, ya no habíamos llegado. Hoy estamos disfrutando del amor de Dios. Por eso, nosotros tenemos que entender por eso entendemos de que no hay dos maneras para la salvación, salvos por las obras o guardar la ley del Antiguo Testamento y salvos por la gracia por medio de la fe en el Nuevo Testamento, cualquiera que haya sido salvo salvo el Antiguo Testamento, es hecho salvo por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. No hay otro plan de salvación para el hombre. Por eso, cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que muchos viven tratando de ganarse a Dios, pero hoy veremos que eso nunca ha sido. Hay gente en el mundo que está buscando cómo ganarse a Dios, cómo impresionar a Dios con sus obras materiales. Y eso nunca ha dado resultado, ni nunca dará resultado. Usted debe entender que Abraham no fue justificado por las obras en el versículo 1 y por eso dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos
que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay que mirar varias cosas en este pasaje. Los judíos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Y Pablo mencionó a Abraham como un buen ejemplo de alguien salvo por la fe. Para alcanzar la fe, Pablo no dice que las leyes de Dios sean menos importantes, pero es imposible ser salvo simplemente por obedecerla. Usted y yo necesitamos más información acerca de Abraham para entender que la salvación no es por obra. Abraham pagó un precio muy alto en la obediencia a Dios. Abraham pagó un precio muy alto en la entrega incondicional que tuvo acerca de Dios. Por eso en el versículo 4, esto significa que si una persona pudiera ganarse el favor de Dios siendo buena, la concesión de este regalo no sería voluntaria, sino obligatoria. Y Dios no nos va a obligar a nada. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Estamos esperando que Dios nos obligue a ser buenos. No. Él obra en lo que ya hizo. Y usted debe aprender de lo que ya pasó. Por eso Romanos 15:4. Que todas las cosas que se escribieron antes fueron escritas para enseñanza nuestra y para desarrollar la paciencia y la consolación de la esperanza. Nosotros no podemos pretender imaginarnos la salvación de una manera diferente a lo que Dios tiene planteado para nosotros. Cuando algunas personas se enteran de que Dios nos salva mediante la fe, empiezan a inquietarse. Y entonces empiezan a aparecer preguntas que son muy fuertes. ¿Tengo suficiente fe? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso mismo? ¿Tengo suficiente fe? O se preguntan, ¿es mi fe suficiente, sólida para salvarme? Cuando usted tiene ese tipo de preguntas en su mente y en su corazón, es porque usted aún no conoce a Dios, no conoce a Dios. No ha conocido el plan de salvación. Y por eso las dudas a usted lo van a acabar. Por eso las dudas a usted lo van a sumergir en un camino de maldad. Por eso, si Abraham fue justificado por las obras, tenemos que mirar algunas verdades que están en la palabra. Abraham no fue aceptado por lo que hizo, sino por lo que creyó. Usted no va a ser aceptado por lo que usted hace, sino por lo que usted cree. Y en eso es que tiene que pensar. Y en eso es que tiene que usted desarrollar su vida delante de ese Dios maravilloso. No tienes que ganarte a Dios, solo necesitas creerle a Dios. Por eso, el otro punto, el segundo, es que la bendición del perdón, y lo vemos en el versículo 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros tenemos que mirar que allí hay muchas cosas que tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón, apartar de nuestra vida. Primero, dejemos de negar nuestra culpabilidad y reconozcamos que hemos pecado. Es el primer punto que se tiene que aplicar. Deje de justificarse. Deje de creer que usted tiene la razón. Deje de pensar que usted sabe más que Dios. Y segundo, reconocemos nuestra culpa ante Dios y pedimos perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer que hemos pecado, que somos culpables y que debemos pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Debemos pedirle perdón a ese Dios maravilloso. Y tercer punto, y desechamos la culpa y creemos que Dios nos ha perdonado. Esto puede ser difícil, sobre todo cuando el pecado ha echado raíces y se ha enraizado por años en su corazón. Pero es lo que es necesario hacer. 3 cosas que son necesarias hacer en nuestra vida, que se las vuelvo a repetir. Dejemos de negar nuestra culpabilidad, reconozcamos nuestra culpa ante Dios y pidamos perdón, y desechemos la culpa y creamos que Dios nos ha perdonado. Apropiese del perdón de Dios en su vida, para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda vivir y experimentar ese gran amor de Dios en su vida. Cuando dice bienaventurado, hay una verdad grande, que la mayor bendición no es material, es el perdón. La mayor bendición de Dios para nosotros, el haber perdonado nuestros pecados. No es la bendición material. Por eso es que encontramos gente con mucha bendición material y viviendo muy mal en sus vidas, porque no han entendido que deben hacer los 3 pasos que leímos anteriormente, que les compartí anteriormente. Por eso hay que aplicar algunas cosas en nuestra vida. Dios borra tu pecado. Dios te da una nueva identidad. Dios te da una nueva vida, un nuevo nacimiento para que usted se deleite en la obra redentora de Cristo para su vida. No tiene otra. Por eso, el último punto dice, la fe antes que los rituales, versículo 9 al 12, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estamos en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham no fue circuncidado primero para que pudiera creerle a Dios. Abraham no, cuando conoció a Dios y cuando recibió el llamado de Dios, deje tu casa, tu tierra y tu parentela, el paso a seguir no fue circuncidarlo en la carne. El paso a seguir fue que él tuvo que aprender a obedecerle a Dios y a hacer lo que Dios estaba pensando de él, y padre de la circuncisión. A él le fue contada por justicia y fue padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas, a los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham fue llamado cuando tenía 75 años y fue circuncidado cuando tenía 100 años.
sea que todos los que creyeron en esos 24 años anteriores fueron salvos no por la circuncisión. Y debemos entender eso, que los hechos no son los que nos van a salvar a nosotros. La circuncisión no es la que va a salvar a la humanidad. A usted lo salva única y exclusivamente su relación de intimidad en el respeto profundo a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y el sometimiento a su palabra para obedecerla y ponerla por obra. No hay otra cuestión que pueda sacarlo a usted adelante en el caminar con Cristo. Por eso, hoy tenemos que entender que Dios, en Génesis 17, de 9 al 14, Dios le dijo a Abraham que los ritos no le aportaron recompensa alguna a él. Los ritos que hacía Abraham no le aportaron nada. Lo que a usted le aporta para la salvación es el sometimiento a Dios y su palabra. ¿Por qué a veces a usted le es tan difícil hacer las cosas que Dios le pide? Porque usted no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios, sabría que usted, a donde quiera que vaya, tiene resultados seguros para su vida. Donde usted vaya y Dios va con usted, usted tiene resultados extraordinarios de ese Dios poderoso. Por eso Él puso al Espíritu Santo a morar en su corazón, en mi corazón, para que nunca estemos, ¿qué? Solos. Siempre estaremos con Él y siempre disfrutaremos del amor de Él. Por eso miremos algunas cosas que tenemos que empezar a valorar ya cerrando el tema del día de hoy. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Hay una verdad grande. Los rituales no salvan. Entonces, la salvación no es el bautismo, la salvación no es asistir a la iglesia, la salvación no es la tradición, la salvación no es sino la fe en Jesucristo y su palabra. No es salvo por ninguna otra cosa. Usted tiene que entender que independiente de todo lo que usted conoce, independiente de todo lo que usted vive, si no lo vive en las manos, en el poder de Dios, en la sabiduría del Espíritu Santo, usted no va a ver la gloria de Dios alrededor de su. El hacer obras materiales lo lleva a usted a terminar cansado, fatigado y lejos de la gloria de Dios. Por eso, no ponga tu confianza en prácticas externas. Para que se vaya meditando usted en esta semana. No ponga tu confianza en prácticas externas. Abraham puso su confianza en muchas prácticas externas, ¿o no? Y no le dio resultado. Pero después demostró tanto su fe y su credibilidad en Dios en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, necesito que me sacrifiques a Isaac. Él no le pidió que sacrificara a Ismael. Necesito que me sacrifiques al hijo de la promesa, a Isaac. Dios nunca te va a pedir que sacrifiques lo que no te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Ahí usted solo tiene que pensar qué es lo que te gusta. ¿En cuál es el pecado en que vives? ¿Cuál es el pecado que te tiene esclavizado? Y Dios le dice, entrégame ese pecado. Sacrifica ese pecado delante de mí para que seas libre y yo pueda entender que tú crees en la verdad y la verdad lo hará libre. De lo contrario no va a pasar nada en su vida.
Por eso, pon tu fe en una sola persona, en Jesús. No pon tu fe en otras cosas. Tú, para cuidar tu trabajo, tienes que orar mucho delante de Dios, porque hoy es difícil conseguir trabajo, ¿o no? Complicado. Entonces usted tiene que aprender a cuidar su trabajo con oración, con respeto, con sometimiento a Dios y su palabra, para que no tenga cosas más difíciles que vivir. Miremos unos puntos que yo quiero que usted medite en esta semana, que vienen a ser como una primera conclusión de este tema. Hoy aprendemos, la salvación nunca ha sido por obra. Usted se concentre en eso. Siempre ha sido por fe. Y sigue siendo por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y también puedes creer, debes creer. Es con lo que tienes que ir esta mañana. Y hay una invitación final. No importa tu pasado. Yo le invito a que haga algo especial. Toma tu pasado y tíralo lejos, donde no te vuelvas a acordar de él. Porque cada que te acuerdas del pasado, sufres y vuelves a pecar. El pasado, lo único que invita es a pecar. Porque cuando usted se acuerda de su pasado, dice, pero es que Dios le ha dado a muchos y a mí no me ha dado nada. Vuelves a renunciar y ya no sigues considerándote culpable, sino ahora eres victimario. Y nunca serás víctima del pecado. Usted conscientemente va al pecado. Usted nunca es víctima del pecado. Usted escogió el pecado porque usted quiso. El pecado no lo obligó a usted a pecar. Usted quiso vivir en el pecado. Usted quiso vivir en el engaño. Usted quiso vivir en la mala fe. No busque nada en ese pasado. No importa tu condición. No importa si tienes o no tienes. Si eres blanco o no eres blanco. No importa nada. No importa tu condición. Dios te ama tal y conforme tú eres. Y tienes que aprovechar ese amor de Dios. Porque en Él es que Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante. No importa lo que hayas hecho. Eres punto importante. ¿Estamos de acuerdo? No importa lo que tú hayas hecho. Solamente entrégate a Dios. Si crees en Cristo, eres justificado. Hoy puedes salir de este lugar no con religión, sino con salvación. ¿Estamos? Que usted no salga de este lugar siendo más religioso. Algunos querrán salir a comprar otra Biblia nueva. Una aquí, otra en la cintura. Y eso no te va a salvar. Te va a salvar que salgas de este lugar no con religión, sino con salvación. ¿En qué estás confiando hoy? Ahí termino. ¿En qué estás confiando hoy? ¿En tus obras o en Cristo? No les voy a decir que se levanten y digan, ustedes ya tienen que entender lo que es lo que tiene que estar haciendo. Y después de todo lo que hemos visto, no queda nada que puedas hacer, pero sí queda algo que debes hacer.
creer en Cristo. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a mirar que Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida. Después de la palabra de Dios en esta mañana, el hombre quedó sin defensa. El hombre quedó sometido a Cristo. Usted entendió lo que Dios le habló, usted está sometido a Cristo. La ley, si usted persiste en la ley siempre lo condenará. Cristo fue presentado, el orgullo fue eliminado y ahora solo te queda una respuesta: creer. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, levantamos hoy nuestro corazón para agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Señor, tú eres un Dios maravilloso y poderoso. Tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Padre, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana. Yo quiero invitarlo a que hagas una oración profunda en su corazón antes de ir a la Santa Cena y todo lo que usted se imagina. Yo quiero que usted verdaderamente reflexione en su pasado y hoy sea el último día que piense en lo que le pasó hace muchos años. El pasado ya no está en tus manos. El futuro tampoco está en tus manos. En tus manos está el vivir hoy. El aceptar que Dios es el Dios de la misericordia y de la gracia para su vida. Quizás usted le ha dado oportunidad a muchas cosas en su vida. Pero quiero pedirle hoy, en el nombre de Jesús, que verdaderamente ahí, antes de recordar una vez más la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, como Él lo mandó en su palabra en 1 Corintios 11, cada que celebramos esta Santa Cena, la muerte y resurrección de Cristo, recordamos y vivimos. Por eso, mi estimado amigo, mi estimado hermano, amiga y hermana en Cristo, hoy es un día extraordinario y maravilloso. Hoy usted debe decirle a Dios que te ayude. Dígale: Señor, ayúdame con tu amor y con tu misericordia. Ayúdame con tu fidelidad y con tu grandeza, Señor. Antes de ir a la Santa Cena, vamos a alabar y a exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a enterrar en esta mañana el pasado. Vamos a renunciar a todas aquellas cosas que perjudican nuestra vida. Y anhelan la grata presencia del Señor Jesús. Anhele la grata presencia de Jesús en tu vida. Muy triste caminan dos hombres hacia Emaús y anhelan la grata presencia del Señor Jesús. Tan solo pasaron 3 días de que al maestro mataron y en medio de 2 malhechores
le crucificaron. Gracias, Dios. Estaban con el forastero rumbo a Emaús. Gracias, Dios. Y no sabían que ese hombre era el mismo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Oían su dulce palabra, mirándolos se maravillaban. Gracias, Dios. Sabían que Cristo era quien le hablaba. Levanta tu corazón y habla con ese Dios maravilloso. El hombre fingió que se iba hacia otro lugar, pero como el sol declinaba le hicieron quedar. Y estando con él a la mesa, descubrieron que era el Señor. Y entonces fue que comprendieron que Cristo resucitó. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Consejero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. Compañero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Jesús. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Consejero, buen amigo, quiero andar contigo. Compañero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Jesús, gracias por tu amor. En este hermoso pasaje de la Biblia, Dios nos recuerda 2 episodios grandes y maravillosos para nuestra vida. Uno de los malhechores que estaba allí con Jesús se arrepiente. Le pide que no lo deje en el sufrimiento eterno, sino que lo lleve al paraíso de su gloria. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los apóstoles de Jesús que van camino a Emaús, que habiendo estado con él 3 años, no le conocieron. Pero Jesús siguió con ellos, caminó con ellos para mostrarles su amor y su misericordia, y se sentó a la mesa con ellos, y solamente en el momento de partir el pan se acordaron de que él era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso usted hoy tiene el pan y el jugo de la vid. Y yo quiero que usted en esta mañana, pensando en cómo Jesús se ha acercado a su vida, cómo Jesús ha traído redención y vida eterna a su corazón, pueda recordarlo comiendo este pan que simboliza el cuerpo de Cristo molido por cada uno de nuestros pecados. Y los invito a que comamos el pan en esta mañana. Que se iba hacia otro lugar, y como el sol declinaba le hicieron quedar. Y estando con él a la mesa, descubrieron que era el Señor. Entonces fue que comprendieron que Cristo resucitó. Levante el jugo de la uva y piensa en que hoy Jesús se ha manifestado a su vida y que hoy has tenido la oportunidad de reconocerle como el Salvador de tu corazón, de tu vida
los malhechores le crucificaron. Y por eso dele gracias a ese Dios maravilloso, El forastero a Jesús, el Hijo de Dios. Y tomemos todos el jugo de la vid en acción de gracias a nuestro Rey. Y estando con él a la mesa, descubrieron que era el Señor. Y entonces fue que comprendieron que Cristo resucitó. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Compañero, buen amigo, quiero andar contigo. Compañero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Vamos a levantar nuestros corazones en acción de gracias a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestros corazones para alabarle, para bendecirle, para glorificarle en esta mañana, para reconocer todo su poder y su gloria, para reconocer su grandeza y su misericordia derramada sobre cada una de nuestras vidas. Dios, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre. Padre, te damos gracias. Quiero andar contigo, consejero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Compañero de camino, tu lenguaje es divino. Compañero, buen amigo, quiero andar contigo. Consejero y eterno, escuchar tu voz yo quiero. No me dejes, te lo ruego, compañero. No me dejes, te lo ruego, compañero. Vamos a levantar nuestros corazones en acción de gracias a nuestro Dios. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a pedirle a Dios que Él bendiga a cada miembro de su casa. A los que no están en este lugar, clámele a Dios por ellos. Y pídale a Dios que los bendiga en gran manera. Que la misericordia y el amor de Dios cobije a cada uno de nuestros familiares y la gloria de Dios resplandezca sobre cada una de sus vidas. Padre, muchísimas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia, Señor. Padre, bendice mi casa, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hijos, Padre. Que bendigas a las personas que con amor y misericordia has anexado a nuestra familia. Las nueras, el yerno, los nietos, Señor. Bendice toda mi familia. Clámale a Dios por toda tu casa. Clámale a Dios por todos los que forman parte de tu familia. Y pídale a Dios que los bendiga en gran manera. Que los llene de su amor y de su misericordia. Y que el poder del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos. Y la gloria sea solamente de nuestro Dios. Vamos a terminar esta mañana glorificando a Dios, exaltando a Dios,